Qué difícil es dar un consejo cuando se trata del perdón. Es difícil dar un consejo cuando se trata del perdón. Yo no sé perdonar. No soy una persona que sabe perdonar. Usted no sé si sabe perdonar. De hecho, yo leyendo el texto que vamos a compartir el día de hoy me di cuenta realmente que muy pocas veces perdono de corazón. Porque la palabra del Señor nos confronta. Y quizás eso es lo que hoy día me tenía en más conflicto. Porque sé que este tema en particular es un tema que saca roncha. A mí me saca roncha. Qué difícil es esperar la reconciliación de alguien cuando no has sido tú el que ha sido herido. Qué más difícil es estar de acuerdo en lo que significa perdonar. Y cuando digo estar de acuerdo y cuando leamos el texto ustedes se van a dar cuenta. Qué difícil es estar de acuerdo cuando alguien en la familia perdona una ofensa, pero tú no quieres perdonarla. ¿Le ha pasado eso? De repente la persona que ha sido ofendida decide perdonar. Yo perdono. Pero tú, que quizás recibiste los daños así como que te saltaron las chispas del daño, tú no quieres perdonar. ¿Pero y por qué lo perdonaste? No, lo perdoné, la perdoné. Y quiero seguir adelante y quiero participar en el proceso de arrepentimiento, de restauración, de consolación. Este texto hace un énfasis muy especial en la consolación. Por eso quiero hablar hoy, y insisto en esto, cuando nos enfrentemos al texto, puede que muchos, tal como yo lo he hecho y reconozco delante de ustedes esta mañana, diga, Señor, quizás nunca me he dispuesto a perdonar o a perdonar en el proceso en el cual Dios quiere que nosotros podamos perdonar. Sin duda, debemos considerar que cada ofensa requiere un trato especial. Y eso es así. Cada ofensa requiere un trato especial, pero frente a cualquier tipo de ofensa, sea cual sea, la más terrible, Dios demanda un acto genuino que solo Él puede producir en y desde lo más profundo de nuestro ser. Y es perdonar. Y esto es así. Los cristianos de manera especial, somos llamados a perdonar. En nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de iglesia, familia directa, familia indirecta, ofensa de alguien que sea o no sea creyente, el llamado de Cristo es a perdonar. ¿Sobre la base de qué usted dirá? En que nosotros fuimos perdonados por Dios primeramente. Nuestras transgresiones, nuestras rebeldías, nuestro pasado fue borrado para darnos vida nueva. Por lo tanto, no somos quien para negarnos a perdonar. Ahora, ¿cómo aprendemos a perdonar? Qué difícil. El mensaje de hoy es un llamado al perdón, pero un perdón honesto en todo lo que esto implica. Honesto en todo lo que esto implica. Puede que muchos de nosotros hayamos perdonado, pero qué rabia que no funcione. ¿Cuánto nos hemos convencido en nuestra vida que hemos perdonado situaciones, sean cuales sean? Yo muchas veces he dicho, no, yo ya perdoné esto, y leyendo la Biblia me he dado cuenta que al final no ha sido así. No me he comprometido realmente con lo que significa perdonar. Y el dolor y la insatisfacción siguen ahí. Y no solo en nuestros corazones, sino que tristemente también en aquellos que nos rodean. Aquellos que han sufrido quizá a causa de una ofensa que nosotros hemos recibido. Este texto es muy completo. Es por esto que hoy quisiera que pudiéramos reflexionar juntos en el pasaje que está ahí en la segunda carta de Corintios. Y en un ejercicio de honestidad. ¿Ya? En un ejercicio nada más de honestidad. Porque aquí, hermanos, aquí cuando hablamos del perdón y cosas que están en la palabra, pareciera ser que como que nos sometemos al escrutinio público. Como que nos ponemos y sentimos que ya ahora todos van a estar pendientes de mí a ver si hago o no hago lo que dice la Biblia. No vamos a hacer eso. Y no se mete eso en la cabeza. Esto es algo tan personal. Es algo tan del corazón, es algo tan entre usted y Dios, que ni siquiera el ofendido puede demandar, el ofensor puede demandar del ofendido algo. Porque cuando hablamos del perdón, ¿qué es lo típico? ¿Viste? Eso es lo que dice la Biblia, tú tenés que perdonarme así. Así nos dice la palabra de Dios que tenemos que relacionar. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer en el corazón? Dios. El Espíritu Santo. Es Él el que va a ser el encargado de poner en el corazón de una persona en la que quizás tú estás viendo que no está obrando como la Biblia dice que obre, el querer como el hacer.
Aquí nosotros lo que nos tenemos que esforzar es en nuestra pega correspondiente. Cada uno. ¿Nos toca estar en el papel del ofensor o nos toca estar en el papel del ofendido? La palabra del Señor nos habla entonces del perdón y nos invita a reflexionar con honestidad respecto de examinar los efectos de una ofensa, respecto de examinar la reacción frente a una ofensa y respecto de examinar cómo nosotros sanamos una ofensa. Y ahí nos vamos a detener mucho más en esta mañana. Hablo del perdón esta mañana como una respuesta al arrepentido de un ofensor. Hablo de manera particular cuando un hermano en la fe causa daño y éste se arrepiente genuinamente de ese daño. Hablo del perdón en el contexto familiar, en donde la convivencia sigue. Hablo del perdón como una manera de buscar y encontrar libertad. Y en las palabras del apóstol Pablo, yo encuentro una respuesta práctica a la siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente perdonar a alguien que está arrepentido? Vamos a tratar de responder esa pregunta esta mañana. Yo no tengo todas las respuestas, tampoco ninguna iluminación especial, sino simplemente en la palabra del Señor yo quisiera poder responder esta pregunta. Nada más responder esta pregunta. ¿Qué significa perdonar a alguien que realmente se ha arrepentido? ¿Qué significa perdonar a alguien que realmente se ha arrepentido? Acompáñenme al texto que está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y usted se va a dar cuenta junto conmigo que en este breve pasaje el mayor énfasis está puesto en lo que el ofendido debe hacer, en lo que los ofendidos deben hacer. Dice así: pero no vamos tampoco a minorizar cómo debe ser también la actitud del ofensor. No, esta mañana tampoco vamos a victimizar. Vamos a todos a participar en este proceso. Por eso que yo les decía, quiero que reflexionemos juntos. ¿Ya? Predicar la palabra no es solamente un monólogo. Lo que yo estoy diciendo no es ley, a no ser que sea fiel a la palabra, va a ser ley para ustedes, pero entre todos tenemos que reflexionar en el texto, tratar de masticarlo y comprometernos con Dios, con el Señor, a llevar esto hacia adelante. Dice así la palabra: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Versículo 7: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. ¿Sabe qué? Me quiero permitir leerlo una vez más el texto completo desde el versículo 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Palabra del Señor. ¿Me acompaña en una oración, hermano? Señor, quiero darte gracias una vez más en esta mañana. Tú sabes, Señor, lo que hay en mi corazón. Tú sabes, Señor, primeramente cómo yo también soy confrontado con la palabra. Dios, incluso me avergüenzo frente a las Escrituras, Señor, porque no he sido capaz también de enseñar a los míos, Señor, en esta realidad.
en este compromiso del perdonar, Señor, que no es solo una confesión, que no es solo preocuparme de mí, sino también de los otros, que no es solamente, Dios mío, decir ya te perdono, sino que debemos tener una reacción frente a la ofensa, pero sobre todo comprometernos, Señor, en aquello que el apóstol Pablo exhorta a los corintios, consolar y perdonar. Señor, ayúdame a poder ser fiel a tu palabra, ayúdame y ordena cada una de las ideas, Señor, que tú me has permitido desarrollar, Señor, en este texto. Confío que, Dios mío, son los escritores bíblicos los inspirados por ti, no yo. Por lo tanto, permíteme cumplir la función que en esta mañana me corresponde y poder, Dios mío, compartir esta libertad del Evangelio con aquellos, Señor, que aún quizás podemos estar atados, Señor, amarrados, Señor, quizás con raíces de amargura, no sabiendo qué hacer, o quizás habiendo tomado decisiones potentes, sabias, Señor, sin ver resultados. Enséñanos, Señor, en este día. Haz que ofendido y ofensor podamos, Señor, comprometernos en aprender y en animarnos a caminar este camino. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Como les decía entonces, queridos hermanos, quiero exponer tres cosas importantes. Me gusta predicar en 3 puntos, creo que es más claro y más fácil para usted y para mí poder comprenderlo. Quiero hablar del alcance de la ofensa, quiero hablar de la reacción frente a la ofensa y hacer un énfasis especial en cómo nosotros remediamos la ofensa. Porque no podemos hablar del perdón si no hablamos de la ofensa, ¿o no? No podemos hablar del perdón si no hablamos de la ofensa. Y los 2 primeros versículos de este texto que hemos expuesto en 2 de Corintios capítulo 2 hablan de la ofensa. El versículo 5, y nos vamos a quedar ahí, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Algunas versiones hablan de que si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino principalmente a ustedes. Algunas versiones dicen eso, porque el caso que el apóstol Pablo aquí está de una otra manera juzgando, tratando de solucionar en la fe, es un caso que no le afectó directamente a él, pero sí le afectó. Entonces, el juego de palabras que ocupa el apóstol Pablo es decir, si alguien me ha ofendido a mí, ya, puede que me haya ofendido, pero no temo en exagerar que mayor daño o mayor sufrimiento han tenido ustedes, porque ustedes han sufrido el daño directo. Por eso quiero hablar del alcance de la ofensa. Y no sin antes hablar de la importancia del contexto en el cual nos estamos enfrentando. El suceso particular que enfrentamos en este problema que el apóstol Pablo está tratando de solucionar, inspirado por Dios, es el arrepentimiento de un ofensor. Lo importante del pasaje en este contexto es la actitud del ofensor. El ofensor está arrepentido. El ofensor no está rebelde. El ofensor está arrepentido. ¿Por qué lo digo así? Porque el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, aborda un caso complejo de pecado dentro de la iglesia. Moralmente muy complejo, un caso de incesto, en el cual el apóstol Pablo muestra y se da cuenta que este ofensor no se ha querido arrepentir y sigue rebelde. Entonces la crítica y la exhortación que Pablo hace a la iglesia dice: ustedes no han reaccionado frente al pecado. Ese es el segundo punto de esta mañana. Pero le dice: ustedes no han reaccionado. ¿Cómo no va a haber alguien sabio en medio de ustedes que sea capaz de reaccionar frente al pecado? Porque ese pecado está produciendo daño. Al parecer, yo me quiero aventurar en esta mañana, estuve leyendo algunos comentarios. Al parecer, el apóstol Pablo está hablando de la misma persona en este texto, por algunas similitudes en el caso que trata. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Al parecer, este rebelde se arrepintió, y se arrepintió de corazón. Pero a la iglesia le estaba costando saber cómo continuar. ¿Qué hago con este arrepentido? Por eso que insisto en esto. Hoy día no vamos a hablar del perdón hacia alguien que no quiere arrepentirse, del perdón hacia alguien a quien no puedo decirle directamente perdóname, del perdón a alguien que me hizo daño hace muchos años atrás. No, quiero hablar hoy día del hoy, de lo necesario, porque lo necesario hoy es aprender a sanar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de iglesia también, que pueden estar dañadas a causa de alguna cosa que hayamos dicho o hecho.
Entonces ese es el contexto particular en el que nos enfrentamos. Por eso hoy yo hablo a familias cristianas. Hoy hablo a hijos del Señor. Y hoy hablo también a incrédulos necesitados de paz y esperanza. Y les digo, arrepiéntanse. Tengo que partir por esto. Arrepiéntanse. Y es más, incluyámonos, arrepintámonos. Es más, me incluyo, arrepiéntete. Porque parece ser una demanda bastante elevada. Ustedes son los que tienen que arrepentirse. No. Arrepintamos. El llamado de la palabra de Dios para poder enfrentar el perdón y la ofensa es el arrepentimiento. Primero que todo es aprender que el arrepentimiento debe producir algo en el ofendido y también en el ofensor. El texto que leímos en el versículo 5 tiene una fuerza muy especial. Porque si ustedes leyeron junto a mí, parece ser que el apóstol Pablo está preocupado de algo que nosotros solemos no preocuparnos, que es cuánto la ofensa que yo he recibido ha dañado a los que están conmigo. El apóstol Pablo decía, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros pecamos, en el contexto que sea, no solamente pecamos contra la persona a la cual estamos hiriendo, estamos pecando contra muchas personas. Y cuando hablamos del alcance de la ofensa, nosotros, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Para considerar lo doloroso y triste que es pecar y dañar a alguien. Porque no solamente dañamos a la persona con la cual tenemos el problema, sino que afectamos a todo un entorno. De una u otra manera nosotros afectamos a todo un entorno, incluso sin darnos cuenta. Incluso sin darnos cuenta. Cuando alguien escucha que quizás tú hiciste algo contra alguien, ya estás produciendo una raíz de amargura en esa persona. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos y de repente yo he conversado con personas que me dicen, oye, ¿y te perdonó? Sí, no, ya no importa porque la persona a la que yo le hice a ella ya me perdonó. Pero ¿te preocupaste si quizás los demás? No importa. Pero el apóstol Pablo parece hacer un énfasis especial en que ofensor y ofendido pongan atención en el alcance de la ofensa. ¿Cuál es el alcance de la ofensa? ¿Qué ocurre cuando nosotros herimos a alguien? Y aquí viene un llamado para que nosotros también podamos estar atentos y abstenernos de decir, Señor, ¿por qué voy a herir a mi hermano? ¿Por qué voy a herir a mi familia? Tenemos que estar advertidos de pensar, cuando yo hiera a alguien, no solamente voy a herir a la persona en directo, sino que mi pecado va a extenderse y va a dañar a muchos. Es como cuando una bomba explota, ¿qué es lo que hace la bomba? Tira. Y a veces puede que me llegue una esquirla a un pie, pero ahí va a estar esa espina o esa esquirla molestando. Y va a producir dolor. ¿A quiénes he dañado con mi pecado? ¿Quiénes se ven afectados por esto que me han hecho? Tanto como ofendido y ofensor deben considerar el alcance de la ofensa. No considerar esto deja muchos clavos sueltos. Podemos haber perdonado genuinamente a alguien, pero otros que vivieron el proceso con nosotros aún están afectados. ¿Le importa eso al ofensor? ¿Le importa eso al ofendido? Nosotros que hemos sido ofendidos, ¿cuánto hemos sido ofendidos en nuestra vida? Todos, a todos nos han hecho daño. ¿Sí? A todos, en menor o mayor cantidad. ¿Cuánto nos hemos preocupado de una u otra forma de qué pasa con los que vivieron el proceso conmigo? No, yo ya me sané. ¿Y qué pasa con los demás? Pablo parece estar pendiente. Pablo parece poner un énfasis especial. La ofensa puede que me haya herido a mí, pero mayormente ustedes. Ese es el énfasis del apóstol Pablo. ¿Hemos considerado esto? ¿Podemos pedirle perdón a quien ofendimos y a quienes se vieron afectados indirectamente? También cuando hablamos del perdón dentro de las relaciones familiares, dentro de las relaciones de iglesia, en la comunidad, pedimos perdón al afectado. ¿Podemos pedir perdón también a los que se han visto afectados indirectamente? El perdón. En este versículo nos tomamos tiempo para considerar, como lo dije anteriormente, lo terrible del pecado y lo triste de la falta de perdón. Porque así como el entorno está observando que el que ha ofendido no lo ha hecho de la manera correcta, también el entorno está observando si yo he tenido una actitud cristiana correcta frente a la ofensa que he recibido.
Por eso que el mensaje de esta mañana es complejo. Porque la Biblia nos desafía a todos. A mí me desafía la Biblia. Quienes me conocen más de manera personal saben que hay cosas que yo abiertamente he dicho, yo jamás perdonaría esto. Los que me conocen lo saben. Y cuando me enfrento a la Biblia debo reconocer, queridos hermanos, que muchas cosas que yo tenía como base, como parte de mi personalidad incluso, se han visto trastocadas, cambiadas. Me he visto confrontado. Y debo reconocer que mi carne no quiere esta palabra. No me gusta. Pero entiendo que esa rebeldía frente a esta verdad va a terminar haciendo lo que termina diciendo el apóstol Pablo. Satanás puede terminar tomando ocasión de este sentir para aprovechar y hacerme caer a cualquiera de nosotros. Porque el énfasis en todo, hermano, de todo esto es que como creyentes, ¿qué es lo que queremos? Seguir a Cristo, que Él perfeccione su imagen en nosotros, parecerme más a Él. Ahora bien, cuando hablamos de la ofensa y del perdón, también debemos hablar de la reacción. Y la reacción no es perdonar. No quiero hablar del perdón todavía. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 7 que le basta a tal persona, el 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Qué significa esto? Primero hablamos de que el perdón, la ofensa, el pecar contra alguien, tiene un alcance terrible, muy grande. Por eso la advertencia primera que hago es evitemos, roguemos al Señor que nos ayude a pensar en el otro. Antes de cometer un pecado, sea cual sea, consideremos, Señor, no solamente me voy a satisfacer yo, sino que voy a terminar hiriendo a una persona en particular, pero esa herida se va a expandir a otros también. Eso es una realidad. Usted no puede decir y ser tan egoísta y decir, no, pero si yo no le hice daño a ellos. Somos una comunidad, somos una familia. Somos seres comunitarios. Y va a terminar afectando. Y la palabra del Señor demanda una reacción de nosotros. Y aquí quizás a muchos les va a gustar esto. ¿Debemos reaccionar frente a los pecados? Sí. ¿Debemos o como cristianos simplemente decir, no, yo voy a perdonar nomás? No. La palabra dice claramente que aquellos que recibieron la ofensa reaccionaron frente a la ofensa. Y de hecho impusieron un castigo porque el rebelde no quería arrepentirse. Entonces ellos se vieron particularmente en la necesidad de apartar a esa persona de la iglesia. Seguramente pasaron por los pasos de los cuales Cristo nos dice. Te acercas en secreto, sin nadie, hermano, hermana, pasa esto. Estás en pecado. Ya, ok, listo, pero quiero seguir con mi vida. Ok, 1 o 2 semanas. Hermana Lila, acompáñenos, vamos a hablar con hermana X. Pasa esto. ¿Sí? Hermana, aquí con el testigo pasa esto. No, perfecto, gracias, lo entiendo, pero quiero seguir con mi vida. Ok, 2, 3 semanitas, unos cuantos días quizás, se habla en la iglesia. Hermano, hay una situación que está afectando a la iglesia, que usted se va a dar cuenta quizás, arreglemos esto, vamos y reconvengamos a aquel que está en pecado. El pecador no quería arrepentirse. La iglesia lo había aceptado, listo. Entonces el apóstol Pablo dice, no, reaccionen. Si el amor no significa simplemente guardar silencio y perdonar hacia seca, tenemos que reaccionar para que la persona pueda arrepentirse. La reacción no es para que tú te sanes. La reacción frente al pecado no es para que tú te sientas bien. Ah, listo, dije lo que tenía que decirle. No. Eso es totalmente anticristiano. Reaccionar frente al pecado de un hermano es porque tú lo amas y tu deseo es que se arrepienta. ¿A cuánto he retado yo durante estos años? Cada vez que yo quizás me he puesto pesado en alguna circunstancia con usted, mi deseo no es satisfacerme. Mi mayor preocupación es que usted se arrepienta. No yo decir, qué bueno, ahora mi iglesia es toda santa. Sé que en esta iglesia no es santa ni inmaculada. Para nada. Mi propósito no es que ya listo, ahora todos somos buenos, no, sino que hayan cristianos arrepentidos de corazón. Cristianos arrepentidos de corazón. Que nos ayudemos, porque ya vamos a hablar del perdón en concreto y de la consolación y lo que significa consolar. Pero debes reaccionar frente al pecado, no puedes quedar impávido frente al pecado.
No puede haberte alguien hecho daño y tú decir, no, yo soy cristiano, no voy a hacer nada. No, no es así. Tienes que reaccionar. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo está diciendo. La ofensa dañó a muchos. Y a algunos pocos. Quizás dañó a algunos que ni siquiera tenían nada que ver. Como yo, como Pablo, que estoy lejos quizás. Y le estoy mandando la carta. Y usted dice, no, dañó al apóstol. Más los dañó a ustedes. Así funciona la ofensa. Pablo les dice, ustedes reaccionaron. Y está bien, reaccionaron frente al pecado. Tenemos que reaccionar frente al pecado. Tenemos que reaccionar frente a la ofensa. No guardar silencio, exhortar. Guiar al hermano que ha pecado. Guiar al hermano que ha sido ofendido. Reaccionar frente a la ofensa. Tenemos que hacerlo. Entonces salgamos de nuestra pasividad. A los que son cristianos sanitos, no, yo no voy a hacer nada, pastor, porque la verdad es que yo amo al Señor y el Señor me manda a perdonar, sí, pero te manda a reaccionar también. Porque si no te vas a consumir también en amargura, en tristeza. Reaccionar. Entienda, yo creo que me va entendiendo lo que significa reaccionar. Reaccionar en el Señor. Aplicar la palabra. Revelar el pecado. Confrontar con amor. Disponer también la fuerza para colaborar en el proceso de aquel que está arrepentido. Cuando somos ofendidos, cuando alguien peca contra nosotros, no nos podemos quedar impávidos. El texto nos muestra que frente a la ofensa se debe entonces reaccionar. El cristianismo no implica, como lo decía, guardar silencio frente a la ofensa y dejar que nos sigan maltratando. De una u otra forma, nuestra reacción frente al pecado lo evidencia. En esto, el llamado de Dios al creyente es: exhorta y corrige a tu hermano que te ha ofendido, o a otro. Reacciona, condúcelo al arrepentimiento. Y ahora vamos al punto que quizás nos convoque en esta mañana: el remedio contra la ofensa. El versículo 7 hasta el versículo 11 nos presenta un camino. Y me pongo el parche antes de la herida. Yo no sé si usted quiere caminar este camino. Se ve difícil. Se ve complejo. Para mí, pero sí, yo debo ser fiel a la palabra. Si hay un texto que enseña de manera práctica lo que significa realmente perdonar y ser sanado, es este texto. Porque ustedes siempre dicen, pucha, es que nos quedamos en el mundo de las ideas, pues pastor, ¿por qué no da algo un poquito más práctico? Aquí hay algo práctico. ¿Quiere algo práctico para su vida? ¿Quiere algo que una respuesta? Aquí hay una respuesta. Dice el texto: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, pero no solo perdonarle. ¿Qué agrega el apóstol? Consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora el foco cambia al ofendido. Por lo cual os ruego que confirméis el amor, dice, para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Aquí habla también el versículo 10 de algo muy importante: el ponernos de acuerdo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice el apóstol. Porque también yo lo he perdonado. Lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Con qué propósito debemos seguir este camino del perdón? Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes saben muy bien que Satanás anda como león rugiente tratando de devorarles y tomar de cualquier situación para hacerlos caer o desviarse del camino. Quizás no de manera externa. Sigo viniendo a la iglesia, pastor, no estoy pecando, pero mi corazón está ahí lleno de rabia, de ira, de falta de perdón, de falta de ganas de consolar. La parte más compleja de este texto, para mí, es esa palabrita consolar. ¿Sabe lo que significa la palabra consolar en este texto, en el griego? Traer cerca. Esa es la fuerza de la palabra consolación. Traer cerca. Es potente. El remedio contra la ofensa. El perdón repara sin duda el daño en nosotros, porque es el medio que el Señor ha puesto para que aquel que ha sido ofendido pueda ser sanado.
Perdonar. Perdonar. ¿Cómo me puedo sanar, pastor, de esta herida que me han hecho? Perdona. Perdona como Cristo. Perdona, sácate esa carga. No te conmiseres de ti mismo o de ti misma, sino que perdona. Es el medio que Dios ha dispuesto en la palabra para ser sanados de una ofensa. Perdona. Perdona en Cristo. Avanza en Cristo. Pero también el texto habla de la consolación, y la consolación repara el daño que el ofensor se ocasionó a sí mismo. Porque recordemos que nosotros estamos siempre expuestos a dañarnos. Y cuando el pecador o cuando el ofensor ha pecado, nosotros muy bien sabemos que se ha dañado a sí mismo junto con dañarnos a nosotros. Si yo quiero ser sanado, si yo quiero de una otra manera sentir sanidad respecto de alguna ofensa que yo he recibido en el área que sea, yo debo disponerme a perdonar. Pero también debo disponerme a consolar. Te perdono. ¿Cuánto hemos dicho esa frase? Te perdono. Te perdono. ¿Cuánto hemos dicho esa frase? Mucho. A veces es la que más sale de nuestra boca. No sé si de nuestro corazón. Pero el te perdono cobra sentido para el arrepentido en el momento en que nosotros nos atrevemos a consolar. Me pregunto en esta mañana, ¿cuánto hemos perdonado de verdad? Según el texto que nos hemos encontrado en la Biblia. Yo anoche, no anoche porque este texto ya lo vengo leyendo hace rato, pero anoche de manera muy especial, mientras refinaba esto, decía, Señor, no he perdonado. Porque la verdad es que me comprometí conmigo mismo para sanarme y decir en cualquier ofensa que me hayan hecho, perdono. Pero el apóstol Pablo, cuando continúa y habla de consolar, habla de acompañar en un proceso. Habla de dejar nuestro orgullo a un lado y atrevernos a acercar al herido. Porque el pecador se ha hecho una herida. Si bien el pecado nos ha producido placer, disfrute, pero el arrepentimiento es señal de las ganas de decir, el Señor ha hecho algo en mí y yo quiero poder experimentarlo. Y nosotros muchas veces pensamos que debemos permanecer en la etapa de reacción, juzgando, reaccionando. Pero cuando viene el arrepentimiento pasamos a otra etapa. Claramente Pablo dice esto porque él ocupa una frase, al contrario, dice en el versículo 8. Al contrario, ustedes ya castigaron, ustedes ya reaccionaron frente a ese pecado. Entonces ahora viene otra etapa, si hay un arrepentimiento, si hay una manifestación externa de decir yo quiero cambiar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Puede el pecador arrepentido cambiar solo? No puede cambiar solo. ¿Se le debe imponer al pecador arrepentido dar frutos de arrepentimiento solo para demostrar algo? Pablo no dice eso. Pablo dice que el pecador arrepentido necesita tu compañía y la mía. Porque si no, va a ser consumido de demasiada tristeza. El verdadero significado de la palabra consumido, dice el texto que va a ser devorado de mucha tristeza. ¿Se ha sentido alguna vez devorado por mucha tristeza? Qué brígido, es complejo. Pero yo ayer conversaba con unas amigas aquí, compartiendo la palabra del Señor, y pensaba en esto de cómo nosotros los creyentes nos enfocamos a este Dios que es maravilloso, y de repente imponemos una carga, es que tú tienes que ser así, y no importa la pena, no importa la tristeza. Y yo aquí veo a un Dios preocupado del área emocional, de los afectos de una persona. ¿Cuántos de nosotros somos de esa escuela que dice que la depresión es del diablo y que los cristianos no deben ser depresivos? Todos hemos escuchado eso. Estoy depresivo, estoy triste. Ah, hermano, tu relación con Dios
Yo pregunto, parece que la relación con Dios está más mal de aquel que le dice al otro y le saca en cara tu relación con Dios. Yo me veo en un espejo en esta mañana. Qué maravilloso eso. Porque quiero aprender a hacerlo bien. Quiero intentar el camino. Y si este camino no me da resultado, es otra cosa. Si este camino, si yo me animo a avanzar, a correr en este camino, a hacer esta carrera, y no me da resultado, y el que se arrepintió realmente nunca estuvo arrepentido, entonces yo sí voy a tener delante del Señor la capacidad de decirle: Señor, lo hice como tú quisiste que perdonara, pero no resultó. No puedo. Porque ahora me estoy enfrentando a otro problema. Porque ahí el problema cambia. Cuando la rebeldía continúa, cuando el dolor persiste, cuando no hay ganas de arreglar las cosas. Pablo nos desafía en esta mañana. El Espíritu Santo nos desafía en esta mañana. Y es un desafío muy potente porque el versículo 8 y 9 dicen: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Dónde está el énfasis de Pablo? En la sanidad del ofendido, en que el ofendido perdone y pruebe si realmente ha perdonado de corazón, a través de la consolación, a través de animarse a apoyar en el proceso al arrepentido para salir adelante. Porque el arrepentido, aquel que se arrepiente de su pecado, se enfrenta todos los días a su pecado. Si un arrepentido está genuinamente arrepentido, su pecado le produce dolor, angustia, tristeza. Entonces, cuando la Biblia nos dice, nos invita, nos llama con fuerza, Pablo, a perdonar y a involucrarlo en el proceso, es porque él sabe lo que está ocurriendo en el corazón del que se ha arrepentido genuinamente, que incluso le va a costar. Entonces, ahí donde voy yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros frente al pecado que hemos recibido contra nuestra vida? Estamos sentados esperando a ver si la persona que me ha ofendido va a cambiar realmente, o yo estoy tomando una actitud activa en la cual digo: ha habido un momento de arrepentimiento genuino. Entonces yo tengo que tomar la palabra y decir: yo tengo que comprometerme en la consolación. No puedo, me cuesta. Prueba tu obediencia, dice el apóstol Pablo. Anímate a probar tu obediencia. Prueba que el camino va a funcionar. Date cuenta que Dios te va a ayudar. Lo que viene es más complejo en el versículo 10, donde Pablo ilumina nuestras mentes y nos dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. No hemos puesto de acuerdo para reaccionar frente al pecado. No hemos puesto de acuerdo para juzgar el pecado de alguien, pero nunca nos ponemos de acuerdo para perdonar. Nunca. Y eso pasa particularmente en las familias. Todos se ponen de acuerdo para reaccionar frente a la ofensa. Todos se ponen de acuerdo para juzgar. Se equivocó, se equivocó, se equivocó. Y cuando llega el momento de que el arrepentido dice: me arrepentí, de corazón me arrepentí, nos preocupamos de aunar fuerza y poder reaccionar en perdón. No importa. Listo, te arrepentiste, yo te perdono. ¿Y estoy preocupado de los otros? Estoy preocupado que todos juntos nos pongamos de acuerdo y perdonemos, porque eso es lo que Pablo está diciendo, ¿o no? Yo estoy haciendo una lectura, no le he puesto ni siquiera un ingrediente de mi parte, porque seguramente yo lo suavizaría. Aunque algunos tienen una idea muy errada de mí. Pero sí, créanme, yo lo suavizaría, porque no me conviene. Entonces Pablo está diciendo: ok, se pusieron de acuerdo para reaccionar frente al pecado, perfecto. Reaccionaron, tomaron una buena decisión y no hemos puesto de acuerdo para reaccionar en perdón. Y no hemos puesto de acuerdo como familia si tenemos algún conflicto en reaccionar de la manera correcta. Reaccionamos en perdonar, en consolar, en traer cerca e incluir. Para otro mensaje será hablar del perdón a nosotros mismos, que sea otro tema más complejo.
pero debemos hablar del perdón. Quisiera hacer un comentario aparte, pero no menos importante. La consolación está puesta en la ayuda del arrepentido, el cual sí puede verse consumido, devorado por la angustia, al verse enjuiciado y apartado. El llamado de Dios a la iglesia es: abraza al hermano que ha pecado y se ha arrepentido. Esto no es algo, yo insisto, tenemos que abrir nuestro corazón y estar dispuestos a salir de los mitos que el evangelicalismo nos mete, de que somos hijos de Dios, no tenemos que estar depresivos, no tenemos que estar tristes, somos hijos de Dios y si el Señor te perdonó es suficiente. Sí, está bien, es suficiente el perdón de Dios, pero debemos comprometernos en poder sacar a las personas del proceso terrible en el que están. Porque más terrible es sentir el peso del pecado que el peso del perdón. El perdón liberta. ¿Qué regalo más grande es saber que yo tengo la capacidad de perdonar a alguien? Dígame si no es una bendición. Claro que es una bendición cuando yo me doy cuenta de que Dios me ha dado la capacidad para poder perdonar a alguien de corazón. Y ahí yo vuelvo a mi estado original de duro y pragmático. Para mí eso es suficiente. Darme cuenta de que Dios me ha dado el privilegio, la oportunidad de que de mi corazón oscuro nazca perdón hacia alguien que me ha herido. Listo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que el texto está diciendo. Nosotros no debemos desentendernos o ser insensibles respecto a nuestro hermano o hermana que ha pecado. Su arrepentimiento debe hacernos considerar su debilidad y también la nuestra. Llamarlo cerca y hacer algo. Si la tristeza consume a alguien que está arrepentido, a alguien que confía en el perdón de Dios, es porque ese alguien no ha encontrado refugio y ayuda en quienes estamos con él. Esa es la carga que Dios pone en nosotros el día de hoy. E insisto, no en un rebelde, no en aquel que no reconoce su pecado, no en aquel que no se duele de su pecado, no en aquel que es capaz de mirar su corazón y ver que aún quizás quiere seguir haciendo lo mismo que hacía, pero sufre y se arrepiente. De eso estoy hablando en esta mañana. Que si ese o esa es consumida de mucha tristeza, nosotros podemos estar siendo responsables y debemos cumplir nuestra labor como iglesias, como familia. Eso es lo que el texto dice. El versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Todo este proceso llamado perdón y consolación, llevado a la práctica, teniendo presente las exhortaciones de Pablo, tiene como propósito no permitir que Satanás tome ventaja y nos lleve a nosotros, hijos de Dios, a la ira, a la amargura y finalmente a no perdonar. Pablo está preocupado. Pablo está atento a algo. Pablo está atento a que al no comprometernos en un proceso sano como la Biblia lo expone, estamos expuestos a que Satanás tome de esa amargura, tome de ese dolor, tome de esa falta de no hacer las cosas bien para hacernos caer a nosotros ahora y terminar destruyendo nosotros nuestra propia vida. Pablo está atento. Entonces, si hay una manera en la cual nosotros debemos animarnos a iniciar un proceso, si hay una manera en la cual nosotros debemos animarnos a solucionar las cosas en nuestra familia, en nuestro hogar, sea con quien sea con tu hijo, sea con tu esposo, sea con tu mamá, sea con tu esposa, sea con tu pastor, sea con un hermano de la iglesia, es esto. Si nosotros hemos sido ofendidos, el Señor nos llama en este texto a reaccionar de la manera correcta. Entonces, creo, con la ayuda del Señor, responder a la pregunta: ¿cómo perdono a alguien que se ha arrepentido de corazón? Usted puede decirme: ¿y cómo sé si alguien se arrepintió de corazón? Eso no está ni en tu mano ni en mi mano. Tristemente, no está en nosotros determinar. Nuestro Señor nos llama en esta mañana, en esta tarde ya, a considerar esta verdad. Concluyo.
El Espíritu Santo nos desafía a cada uno de nosotros hoy de forma personal y comunitaria. ¿Cómo hemos perdonado? Claramente la exhortación amorosa de Pablo deja en evidencia lo complejo que es perdonar de corazón. No es simplemente convencerse de que la ofensa ya no me importa y afirmar yo ya perdoné. Es mucho más que eso. Es probarte a ti mismo. Es permitir que Dios nos sane y cure nuestras heridas. Es pensar en el otro y animarlo a perdonar. Es pensar en el otro y dejar el orgullo a un lado y poder comprometernos en el proceso que una persona arrepentida está viviendo. No hay proceso más triste en la vida de un creyente que el arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino provoca enfrentarnos a nosotros y nos damos cuenta lo terrible que somos. Y eso necesita consolación. Y eso necesita exhortación. Pero cambia la exhortación. Ya no es tú hiciste esto, sino que ahora arreglemos esto. Veamos de qué manera puedo participar yo en que este proceso en el cual tú estás pueda realmente llegar a puerto seguro. ¿Necesitas que yo te ayude? Esa es la actitud del cristiano. Un cristiano frente al perdón no se para en la otra vereda a observar si el arrepentimiento es genuino, si realmente va a salir adelante, sino que cuando hay un arrepentimiento genuino, el cristiano inmediatamente se involucra. ¿Por qué? Porque fácilmente el arrepentido puede ser consumido de mucha tristeza. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Por esto, cuando hablamos de sanar heridas que nos han hecho y que hemos hecho, no puedo hacer menos que invitar a la comunidad a probar su obediencia y realmente reconocer si en cuanto a estos temas que están pendientes en nuestra vida, hemos seguido todo el consejo de la palabra de Dios para conseguir el resultado que todo creyente espera de corazón. ¿Cuál cree usted que es el resultado que todo creyente espera de corazón? Según el texto que hemos leído en 2 de Corintios. Yo le hago una pregunta. ¿Quiere que Satanás gane ventaja? Yo no quiero que Satanás gane ventaja en mi vida. Porque al final, hermano, insisto, estamos en un contexto de hombres y mujeres que quizás están recién caminando en Cristo o que están conociendo al Señor. Y su deseo es que Cristo sea moldeado en su vida. Y su deseo es que esta mañana el Señor ustedes puedan tener un encuentro con Dios y que otros puedan conocer a Dios y que los arrepentidos puedan realmente encontrar el reino de los cielos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿quiero que Satanás gane o no gane ventaja en mi vida? Claramente nuestra respuesta es no quiero que Satanás gane ventaja en mi vida. Entonces yo le invito en esta mañana, que si usted ha perdonado, ¿sí? Quizás ha perdonado de corazón, quizás no ha perdonado de corazón, no lo sé. Si usted está convencido del perdón, yo quiero invitarle a que si aún hay heridas, si aún hay sufrimiento, si aún hay dolor, si aún hay amargura, quiero invitarle a que, no sé si decir pruebe, pero voy a decir, que pruebe este camino. Que sea honesto con usted mismo, que sea honesta con usted misma y reconozca qué no he hecho de este proceso, en qué no me he involucrado en este proceso para conseguir el resultado que la palabra de Dios dice que va a dar. Porque si Satanás está aprovechándose de mí en este momento para yo no poder ser una mujer, un hombre, un hijo de Dios feliz y pleno por la gracia de Dios, entonces porque en algún proceso del perdón no nos hemos involucrado. Ahora, si lo que yo he predicado para usted es una confirmación de lo que usted ha estado haciendo, ¿está bien? Pídanme una cita al final del culto y lo conversamos. Pero creo yo que el Señor nos llama en esta mañana a considerar esto y a entender lo que significa el abrazo del perdón. El perdón no es distante. El perdón no es yo perdoné. Yo te perdoné. Eso no es perdonar. El texto
claramente, y por eso me gusta el griego, el texto claramente dice, acércalo con tu brazo. ¿Perdonaste de corazón? Sí, acércalo con tu brazo y comprométete en ayudarlo porque le va a costar. Comprométete en ayudarla porque le va a costar. Si miramos nuestras vidas, hermanos, y hay cosas que nosotros creemos haber perdonado, y en esta mañana nosotros decimos, Señor, quiero hacerlo mejor, es el momento de poder orar y pedirle fuerza al Señor. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios en la palabra que hemos leído? De que si realmente perdonamos de esta manera, el Señor va a confortar nuestra alma. Yo sé que, porque es la misma pregunta que me hacía yo. Yo leo esto y digo, yo no voy a ver confortada mi alma en esto. Si yo perdono a alguien que me hizo mucho daño, ya, y lo ayudo a salir adelante y me comprometo en su rehabilitación, dejándome a un lado, ¿en qué me veo beneficiado yo? Pero hay una promesa en la Biblia. Y yo no puedo despreciar la promesa del Señor. La promesa es que Satanás no va a tomar ocasión para amargarme, para enrabiarme, para entristecerme, para quitar de mi vida el gozo de la salvación. A Cristo del centro de mis pensamientos. Esa es la promesa. Es duro. Sí, hermano, es muy duro. Pastor, usted le está dando la media venia para que las personas sigan haciendo daño. Porque se van a aprovechar y van a decir, ¿viste? La Biblia dice que así tenéis que hacerlo. Estoy en un contexto familiar. Estoy en un contexto de hermanos y hermanas que amo con todo mi corazón. Y no les estoy dando ninguna herramienta, ni para pelearse, ni para sacarse en cara, sino que todo lo contrario. Estamos hablando de algo genuino. Anímate, anímese. Aplique esta forma de perdonar. Si ve, honestamente, si ve que comprometiéndose en todos estos pasos de aprender a perdonar a un arrepentido de corazón, los problemas siguen, el pecado persiste, otro es la reacción, otro es el paso que hay que dar. Pero primero, vamos a esto. Perdonemos como la Biblia nos enseña a perdonar. Abracemos. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Perdonar no es de lejos, perdonar es de cerca. Perdonar no es de lejos, perdonar es comprometerse en que el arrepentido pueda dejar la tristeza y la amargura. Así dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos fortalezca, que nuestro Dios nos ayude, que nuestro Dios nos dé ánimo en este día y que nuestro amado Padre Celestial pueda hacernos considerar con todo el corazón qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Hermanos, les invito a que nos podamos poner de pie y dar gracias al Señor. ¿Entendió? ¿Se entiende? No he querido ser... hoy día me extendí una vez más. Porque es complejo este tema. Es difícil predicar algo cuando te das cuenta que no lo has puesto en práctica en tu vida. Es súper difícil. Yo creo que por eso me generaba más conflicto el mensaje de hoy. Y esto es más fuerte porque cuando hablamos de aprender a vivir juntos, yo me doy cuenta que yo lo he puesto muy en práctica con ustedes, pero lo he practicado poco en mi círculo más cercano. Y no solo mi esposa y mi hija, sino que quizás mi hermano, mi madre, mi padre. Siento que me he comprometido mucho quizás en acompañarlo a ustedes en sus procesos. Por eso que es un sablazo para mí. Y espero que sea un sablazo también para tu corazón, hermano. Para considerar. Para que la espada de dos filos penetre y corte.
Y yo lo único que puedo hacer en esta mañana frente a esta realidad difícil es confiar que Dios realmente, a usted que ha sido ofendido, a usted que ha sido ofendida, que Dios realmente va a producirle gozo y esperanza al poner en práctica esta manera de perdonar. Salir de lo filosófico, salir de lo declarativo y ponerle fuerza. El compromiso del cambio no le corresponde solamente al arrepentido, sino que también le corresponde a nosotros que hemos recibido el daño. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por darme la fuerza, el ánimo para abordar este tema, Señor. Es tan complejo para mí, Señor, porque venimos de semanas en las cuales los hermanos, Señor, salen felices, contentos, quizás encontrando respuestas, esto era, esto sí, oh, qué buen mensaje. Y la carnalidad, el egocentrismo, Señor, que Dios mío aún reina en mi vida, Señor, se ponen ahí. Pareciera ser, Señor, que no quisiéramos que nuestros reinos se derrumbaran. No quisiéramos decirle a quienes más amamos, Señor, aquello que sabemos que no quieren escuchar. No queremos decirnos a nosotros mismos aquellas cosas que sabemos no queremos escuchar. Dios, tu palabra es clara. Tu palabra es viva.